Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y que hayan comenzado el año con la bendición de nuestro Señor. Quisiera invitarlo a leer dos textos, dos versículos que va a formar parte de nuestra meditación del día de hoy. Uno está en Levíticos 20:26, que dice: «Habéis pues de serme santo, porque yo el Señor soy santo, y los aparté de los pueblos para que sean míos». Primera Pedro 1:5-6, «Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto, de manera de vivir, porque Cristo está, sean santos porque yo soy santo». Cuando yo era adolescente iba a la iglesia, o cuando comenzaba a participar en las reuniones de la iglesia, había como una suerte de una lista de cosas que uno no podía hacer, porque ser un buen cristiano implicaba entonces participar en las reuniones de la iglesia, tener amistades cristianas y una serie de listas de los que no se podían hacer porque somos santos. De manera que se comprendía la santidad como una mochila, a veces un poco pesada, por la lista de los no, de lo que no se puede hacer. Sin embargo, con el tiempo, reflexionando en la palabra de Dios, me he introducido en el concepto de santidad. Yo quisiera compartir hoy o pensar la santidad para el día en el contexto actual. ¿Cómo pensar la santidad hoy? ¿O qué sentido tiene hablar de santidad hoy? Y yo quisiera proponerle una comprensión neumatológica de la santidad, teniendo en cuenta que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida, se lo denomina santo, el Espíritu Santo. ¿Qué implica entonces ser santos en la vida del Espíritu Santo? Para ello vamos a pensar en tres ideas. Primero, definir la santidad. En segundo lugar, vamos a tratar de comprender el proceso de santificación por Dios. Y por último, redescubrir la santidad de la vida. Vamos a ver entonces el punto 1, el concepto de santidad. ¿Qué es ser santo? Según el término que aparece en la Biblia para santidad, viene del hebreo kadosh, que se traduce al griego agios o al latín sanctus, que puede ser definido como elegido por Dios o diferenciado, o más bien distinguido. Es decir, que lo santo tiene que ver aquello que se distingue porque pertenece a la esfera divina. Lo santo está asociado directamente a lo que corresponde a Dios o está asociado a la idea de Dios. Lo santo se corresponde con lo divino. Ahora, según las Escrituras, lo santo no es algo de Dios, sino que Dios mismo es santo. Es decir, lo santo no es algo divino, sino más bien Dios es el único santo. Conforme aparece en Isaías 6:3, lo podemos leer, dice: «Se decían unos a otros, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria». Asimismo, Apocalipsis 4:8 dice: «Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo es el Señor Dios». Es decir, que santo no es algo de Dios, no es una característica que se asocia a Dios, sino la esencia misma de Dios. Es decir, hablar de santidad y de Dios es lo mismo, porque en Dios no hay contradicción en sí mismo. Podemos decir que Dios es santo, así como Dios es amor, Dios es santo. Es interesante que en nuestra confesión de fe, cuando declaramos nuestra fe en el Espíritu de Dios, el Espíritu de la vida, decimos que es el Espíritu Santo. De modo que al hablar del Espíritu ya estamos hablando de quién es el Espíritu. Es el mismo Espíritu de Dios que es santo. El Espíritu de Dios es santo y es el que santifica. Dios mismo en persona se hace presente con su santidad a través del Espíritu Santo. Muy bien, habiendo visto un poco el concepto de santidad desde la perspectiva bíblica, veamos ahora en qué consiste el proceso de santificación. La santificación como proceso designa más que nada un acto, es decir, es ese proceso que Dios hace con aquellas cosas que le corresponden. Dicho de otro modo, cuando Dios elige algo para sí, lo convierte en su propiedad, es de Él. Por lo tanto, queda santificado.
Es decir, aquello que Dios toma para sí, lo santifica porque le corresponde, le pertenece a Él. Dios toma algo y lo santifica. Todo aquello que ahora pasa a ser de Dios queda santificado por la misma pertenencia de Dios. Según la Escritura, ¿qué es lo que Dios santifica para sí? Si nosotros hacemos un recorrido rápido sobre algunos pasajes de la Biblia, lo primero que Dios santifica en el relato de la creación es el sábado, ¿no? Es decir, Dios, luego de crear, elige un día que le pertenece. Como ese día, el séptimo día, ahora es de Dios, queda santificado. En esto es importante porque lo que vemos es que Dios santifica un día del tiempo Cronos. Hay un día en los días cronológicos de la semana que pertenece a Dios, es de Dios, por eso es santo. El tiempo Cronos está habitado por Dios y hay un día que le corresponde. Lo otro que Dios santifica es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es santo, ¿por qué? Porque le pertenece a Dios. Dios toma para sí un pueblo, lo elige y por ese mismo hecho, ese pueblo pasa a ser propiedad de Dios. Ergo, queda santificado. Un texto de Apocalipsis 2:13 dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. El pueblo de Dios es santo. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. 1 Corintios 6:11 dice: fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El proceso de santificación es el acto de Dios apropiándose de algo y santificándolo. De modo que podemos hablar de la santificación como un don. La santificación como un don. Dios toma algo para sí y le dona la santificación, queda santificada. Por esto, este mensaje o esta reflexión yo lo titulé La santidad o ser santo hoy, de la santidad como un don al cuidado integral de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios toma algo para sí y lo santifica y nosotros pasamos a ser ahora su propiedad, implica que todo nuestro ser va a ser santificado. Dios santifica un día, hay un día que es del Señor. Dios santifica un pueblo, el pueblo que hoy es la iglesia de Cristo, es el pueblo santo. Pero también Dios toma un lugar concreto y lo santifica, como fue el caso del templo. El templo del pueblo, digamos, donde Dios vivía, es el templo del pueblo de Israel, era santo porque era la morada de Dios. Pero hay un texto en Isaías 66:1 que dice: esto dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? También está en Hechos 7:49, es decir, Dios santifica la creación entera. Pareciera ser que según este texto, el mundo entero es el lugar de Dios. El trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. El mundo es el templo de Dios. Podríamos decir que entonces el mundo entero es de Dios. De hecho, Dios creó el mundo con sus propias manos, con sus propias palabras. Por lo tanto, el mundo le corresponde. En algún sentido, el mundo le pertenece a Dios y tiene, ¿no?, que ser santificado, porque todo aquel que pertenece a Dios, ¿no?, queda santificado. Ahora, según el texto que habíamos leído al principio, dice: sean santos porque yo soy santo. Aquí vimos que la santidad como don, Dios la dona al tomar algo para sí, pero en el caso de la vida humana, ¿no?, que ejerce la voluntad y la libertad, tiene que haber una correspondencia con la santidad. Dios nos dona la santidad en el sentido de que nos da el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que corresponder, tenemos que ser santos, actuar con santidad porque Él es santo. Somos sujetos activos en la santidad, no pasivos. La santidad es un don porque Dios nos hace santos, pero nosotros tenemos que corresponder. Nosotros tenemos que actuar en conformidad con esa realidad divina que es el Dios santo. ¿Y cuándo santificamos algo? Cuando la abordamos con respeto,
Cuando reconocemos que lo que somos y todo lo que existe es de Dios y para Dios, lo estamos santificando. Santificamos algo cuando reconocemos la cercanía de Dios en las cosas. O dicho de otro modo, cuando reconocemos que todo lo que hay existe es de Dios, propiedad de Dios, por lo tanto es santo. El primer objeto de nuestra santificación es su propio nombre, como nos enseña el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, dice la oración. Debemos santificar el nombre de Dios. Dios es santo. Debemos tomar con respeto el nombre de Dios, porque el nombre de Dios y santo es lo mismo. Al pronunciar el nombre de Dios hay que tomarlo con santidad, con respeto, con cuidado. Pero también el otro objeto que santificamos es nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque el que nos da la vida es Dios mismo. Dios nos da la vida y crea la vida a través de su espíritu, el espíritu de la vida. Por lo tanto, la vida misma es un don de Dios. Y si la vida es un don de Dios, le corresponde a Dios, debe ser santificada. En este sentido, yo quisiera proponer como último punto, redescubrir la santidad de la vida. Toda vida es santa. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Porque Dios crea la vida. Si Dios es el creador de la vida, todo lo que respira, alabe a Jehová, dice el Salmo. Todo ser con vida le pertenece a Dios, porque Dios es el Dios de la vida. De modo que podemos pensar la santidad hoy en la importancia del cuidado de la vida. El proceso de santificar la vida que Dios nos dio es santa, pero nosotros tenemos que ser santos, corresponder a esa santidad. El ser humano libre tiene que actuar en santidad, en correspondencia, reconocer, valorar, cuidar la vida porque es el don de Dios. Redescubrir la santidad de la vida y el misterio divino de todo lo creado como propiedad de Dios. Hay que defender a la vida toda de las manipulaciones de nuestros sistemas que dañen la vida, porque la vida es santa. Salmo 24, precioso salmo que dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y si le pertenecen, es santo. O de un modo, todo aquello que pertenece a Dios está santificado porque es de Dios. Como Dios es santo, si hay algo que es de Él, queda santificado. Todo el mundo le pertenece, todos sus habitantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Santificar la vida. ¿En qué consiste esto entonces? Una ética de respeto a la vida. Debemos pensar la santidad como conductas, gestos, acciones éticas que valoren y cuiden la vida. Podríamos decir, de modo contrario, todo lo que daña la vida no es santo. Todo aquello que valora, cuida la vida es santo. Santificamos la vida, somos santos, actuamos como seres santos cuando valoramos la vida, cuidamos la vida, protegemos la vida. Respetamos la vida, porque la vida es don de Dios y es santa. Pero claro, la vida comienza siempre, o mejor dicho, el cuidado de la vida debe comenzar primero con lo más frágil, lo más vulnerable, lo más pobre, los enfermos, los indefensos, todo aquello donde la vida está siendo vulnerada, donde la vida es frágil, allí tenemos que santificarla, cuidarla. En este contexto me viene ahora a memoria esta ley del aborto que se ha aprobado, ¿no? ¿Quién puede estar a favor de semejante ley cuando toda vida es vida de Dios, vida santa? Abortar es un pecado enorme en contra de la vida. Tenemos que santificar la vida, cuidar la vida, valorar la vida y sobre todo la vida más frágil, más vulnerable. Hacia eso estamos llamados, a cuidar la vida y santificarla. Santificar la vida entonces consiste hoy en defender la creación de Dios contra toda agresión institucionalizada de los hombres. La santidad no solo tiene que ver con un comportamiento moral, ético, nuestro como hijos e hijas de Dios, de no hacer esto, no hacer aquello, no decir esto, no participar en aquello.
sino que la santidad tiene que ver con un cuidado integral de la vida, del cuerpo mío, del cuerpo del otro, pero también de mi entorno, de mi contexto, porque no hay vida sana y santa en un contexto enfermo, vulnerado. No puede haber vida plena en medio ambiente contaminado. De modo que también tenemos que santificar el medio ambiente, porque en definitiva, si la santidad consiste en cuidar la vida que es santa, no hay vida buena, saludable en contextos enfermos, en medio ambiente contaminado. Santificamos nuestro mundo, cuidamos la vida ambiental, porque en definitiva, sean santos porque yo soy santo. Tenemos que santificar nuestra vida y todo lo que nos rodea. Santificación es el proceso entonces que Dios hace con nosotros, pero que nosotros, como seres de conducta, digamos seres libres, seres de voluntad, tiene que corresponder. La dimensión personal de la santidad, entonces, consiste en conductas prácticas que cuide la vida. Dicho en otros modos, de un modo más sencillo, ser santo implica ejercicios sanos y provechosos para la vida. Todo aquello que pone en riesgo la vida, que es lo mismo decir, todo aquello que pone en riesgo la salud, no es santo. Esto demanda una renuncia a todo aquello que vulnera la vida. En este sentido podemos decir, ¿por qué no es bueno fumar? ¿Por qué no es bueno el alcoholismo, las drogas? Porque daña la vida. La santidad tiene que ver con el cuidado de la vida, más que una lista de lo que no podemos hacer. Yo cuando entendí esto, queridos hermanos y amigos y oyentes, fui libre. ¿Por qué? Porque entonces la vida no es una mochila de los no, sino todo lo contrario. La santidad no es la lista de los no. La santidad es el sí total a la vida que Dios quiere. La santidad es el proceso de la libertad de la vida. Dios quiere que vivamos en santidad porque quiere que vivamos plenamente. Como dice 2 Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Sean santos, completen la obra de santificación. La obra que Dios ya hizo la tenemos que completar. ¿Cómo? Santificándonos. ¿Cómo? Cuidándonos. Viviendo la vida plena. Por eso dice el texto de 1 Corintios, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Mi cuerpo es santo. Mi vida está santificada. Debo cuidar mi santidad. ¿Cómo? Trabajando, correspondiendo mi vida hacia Dios, porque es y pertenece a Dios. No podemos vivir en santidad, entonces, con ejercicios, con conductas que dañen mi vida, mi salud mental, mi salud física, mi salud emocional. Ser santo implica tener una conducta, una ética general, integral del cuidado de la vida. Ser santo no significa tener que andar cuidándome de que me vean mis líderes o mis pastores para luego disciplinarme. La santidad tiene que ver con la respuesta agradecida al don de la vida. La santidad tiene que ver con el ejercicio de corresponder, orientar todo mi ser en agradecimiento al Dios de la vida, cuidar la vida. Cuando Dios nos pide que seamos santos, en algún sentido nos está diciendo, vivan la vida plena que yo les di. Correspondamos nosotros con nuestra vida a esa santidad. Para ir terminando entonces y sintetizando, la ética de una vida sana y santa implica entonces corresponder a Dios. Actuar en conformidad con Dios es vivir en santidad. Reorientar el ser y la vida a Dios implica vivir una vida santa, una vida que sane todo aquello que está enfermo. Significa entonces llegar a practicar una vida que evite y ponga en riesgo todo lo que tenga que ver con la vida integral. Repito, no se reduce a la conducta moral dentro de la iglesia, porque la vida santa es la vida corporal. Mi cuerpo, soy templo del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo ser alcohólico? Porque daña mi salud, mi cuerpo, de modo que no lo santifico. Es decir, y si no lo santifico, daño mi vida. No es santo
me enfermo, pongo en riesgo. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que cuidemos nuestra vida. Dios quiere que vivamos la vida santa, que implica una vida cuidada, valorada. La vida cristiana entonces no se reduce al portarse bien. Ser santos hoy tiene que ver con una actitud positiva hacia la vida. La vida santa significa cuidar la vida, la salud y no dañarla. Dios nos santifica porque quiere que vivamos en la vida plena. Ser santo no es, repito, la mochila pesada de los no. Esto es un buen mensaje para los jóvenes, los adolescentes, que a veces creen que vivir la vida cristiana es muy pesada, que tienen que andar siempre perdiéndose la diversión de la vida porque van a la iglesia, porque mi pastor no me deja o mis padres no me dejan, porque soy santo. Querido joven, la vida santa es la vida plena. La vida santa implica la alegría de vivir una vida plena. La vida santa consiste en un criterio de discernir qué es lo que pone en riesgo mi vida, mi salud emocional, mi salud física. Todo aquello que vulnera mi vida no es santo. No tenemos por qué andar pensando la santidad como una lista de los no o cuidándome de lo que me pueden decir. Si yo entiendo la santidad como la vida plena que Dios quiere que yo viva, entonces voy a vivir en libertad. Voy a vivir la vida gozosa, voy a disfrutar de la fe cristiana, porque voy a vivir en plenitud. Vivir la vida santa en el Espíritu Santo es valorar y trabajar por la vida plena y total. Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dispónganse a actuar con inteligencia, dice 1 Pedro 1:2-13. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se le dará cuando se revela Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Más bien, vivan la vida plena, que es ser santo. Ser santo, entonces, implica un atributo que Dios nos da. Dios es el único santo. Santificado es aquello que Dios hace con las cosas que toma para sí. Proceso de santificación implica el ser moldeado o moldear nuestra vida en conformidad con Dios. Vida santa es vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir a favor de la vida. Vivir en el Espíritu es vivir en el Espíritu de la libertad. Ser santo es vida plena y vida libre. Si tenemos un concepto equivocado de santidad y creemos que no es alcanzable para nosotros, los santos solamente era una actitud o una vida que lo alcanzaron algunos pocos, algunos iluminados, algunos santos medievales, pero yo soy demasiado pecador, la santidad no es para mí. Eso es una equivocación, es un error conceptual de la santidad. La santidad es un don que Dios nos da a partir de nuestra entrega a Él. Ya somos santificados por Dios. Ahora tenemos que vivir en esa santidad. Tenemos que actuar en conformidad. ¿Para qué? ¿Para no ser castigados? No. Para que nuestra vida, que entró en el proceso de santificación, de purificación, sea planificada. Para que seamos libres, para que veamos la plenitud. No caigamos entonces en el pecado de la santidad de omisión y vivamos la vida plena, la vida gozosa, la vida en santidad. Dios quiere que vivamos en santidad porque quiere que vivamos la vida. Seamos santos como Dios es santo. Vivamos la vida en la santidad del Espíritu, en la libertad del Espíritu. Dios te bendiga y quiero recomendarte que en este año que comenzamos puedas proponerte a vivir una vida plena, una vida santa, que no es otra cosa que vivir la alegría de la vida que se va restaurando, que se va liberando, que se va conformando al totalmente santo, que es el Hijo de Dios, Jesús, que corresponde al Padre y que es libre.
y que vive la vida en la alegría de la presencia de Dios, porque Dios lo ha liberado, lo ha hecho libre, lo ha hecho una vida plena. Seamos santos y vivamos la vida en la fe, en la plenitud de la santidad y la libertad del Espíritu. Amén. Dios te bendiga.